Ser Podcast. En este episodio del Cine en la Ser les hablaremos de la nueva entrega de Spider-Man Brand New Day, protagonizada por Tom Holland y Zendaya. Repasaremos otros estrenos de la semana como Mother Mary, protagonizada por Anne Hathaway. Charlaremos con el director de producción Emiliano Otegi de su libro 40 años haciendo películas. Y por supuesto, recordaremos al actor Manolo Solo, que falleció el pasado jueves a los 62 años. ¡Acción! El Cine en la Ser con Elio Castro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El Cine en la Ser. Spider-Man ha vuelto, el hombre araña al que da vida Tom Holland regresa con nuevas aventuras y hay muchísima expectación por si la película revitaliza el género de superhéroes que últimamente estaba de capa caída, y nunca mejor dicho eso de capa caída. Les contaremos este estreno que ya lleva varios días en la cartelera y que está teniendo pues una respuesta magnífica por parte de los espectadores, pero hay otras películas que llegan a la cartelera, como Mother Mary con Anne Hathaway, y Lucía Bermúdez ha charlado con ella y nos lo va a contar dentro de unos minutos. Como otros veranos, vamos a hablar de libros de cine, por si quieren llevarse lectura cinematográfica durante estas vacaciones o estos días. Nos espera ya con su libro bajo el brazo Emiliano Otegi, que es director de producción y que ha publicado sus memorias tituladas 40 años haciendo películas. Pero antes de comenzar con los estrenos y con los contenidos del programa, vamos a recordar a Manolo Solo. El actor murió este jueves a los 62 años de un cáncer. Manolo Solo nació en Algeciras, pero se formó en Sevilla como actor. Le hemos visto en títulos como Tarde para la ira, por la que ganó el Goya de Mejor Actor de Reparto en 2017. También estuvo nominado al Goya por Una quinta portuguesa, por Cerrar los ojos de Víctor Erice como actor protagonista, por El buen patrón y por B, la película. Recientemente interpretó al general Manuel Gutiérrez Mellado en la serie Anatomía de un instante. El actor, según ha informado la Academia del Cine, se encontraba estos últimos días rodando la serie Las víctimas. Y nosotros hemos hablado muchas veces con él a lo largo de estos años y vamos a recordarle escuchando un reportaje que emitimos en el programa Sucedió una noche, en donde nos hablaba de su vida, de su carrera. Yo creo que no solo yo, hay muchos actores de reparto que estamos capacitados para empresas mayores. A ver, todos estos documentos ya me has reconocido que la autoría era suya, pero le quiero preguntar por la génesis de por qué se llevan estos documentos y qué se pretendía con ellos. A veces cuesta más acceder a otros papeles porque cuesta a ciertas personas, quizá en niveles de producción sobre todo, los que ponen o consiguen el dinero, verte en otros papeles, y también porque sabes que funcionas en papeles pequeños, y creo que en algunas películas hay papeles pequeños más difíciles que protagonistas. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes que estoy grabando en la baraca? En la baraca, grabando, haciendo un poquito de esto, un poquito de lo otro. Coño, me tiene puesto hasta en la página web, que lo puedes mirar si quieres. Las que no hemos pegado tú y yo en la baraca. Bueno, en la baraca y lo que no en la baraca. Por un lado me halaga poder haber tenido una continuidad de trabajo haciendo secundarios, y secundarios con cierta dificultad en muchos casos, pero también es verdad que me apetece tener más tiempo en pantalla, poder tener más peso a la hora de que se cuenten historias a través de mi personaje. Yo con 15 años se lo dije a mi familia. Pero no lo has dicho en el ayuntamiento. Él es ahí concejal en el pueblo. Es una ciudad... Dormitorio. Pertenezco al grupo mixto. Son 3, uno de la Falange. Una bellísima persona. Yo de niño tenía clarísimo que quería ser actor, clarísimo. Lo que pasa es que, bueno, tampoco tenía mucho apoyo familiar, como suele pasar.
desde la cordura, vamos, la familia siempre intentan espantar esa idea de la cabeza. La música para mí me infectó, se me metió dentro ya desde antes de estudiar, vamos, de chaval, 16, 17 años. Y llegó un momento que se me cruzó un amigo que me dijo que estaba estudiando en el Instituto del Teatro en Sevilla y se me despertó la vocación otra vez. Y ahí se me abrió de nuevo la vocación y desde entonces no he parado. Soy tímido según la ocasión. Y yo creo que ahí está la raíz también de mi más o menos versatilidad, que tengo varios yoes metidos dentro de mí y uno de ellos es muy tímido, que se puede incluso bloquear y que le atenaza el miedo a hacerlo mal y eso le hace intentar desaparecer. Tengo familia, tengo que darles de comer. ¿Tu familia sabe a qué te dedicas? Mi familia se cree que yo soy Truman Capote. Es un escritor americano. Pero también compaginado con ese yo hay otro que quiere que le miren, que quiere hacerse ver. Y no sé, es un poco esquizofrénico, pero bueno, es que los actores somos un poco anormales. Pues ya sabes cómo va esto, ¿no? Ya, coño, ya sé cómo va esto y tú sabes cómo va esto. No ha tenido tiempo, aún puede aprender. Por favor, Pablo, coño, no me vengas con generalidades, que no ha podido aprender. Dime algo concreto. Igual que me gustan como espectador los personajes con capas, aunque predomine una sobre otra, porque eso es inevitable, me gusta ser un poco poliédrico e intentar ser igual de convincente, como tú dices, de creíble en una faceta como en otra. Que además el intentar darle esa gama de colores a los personajes acentúa o facilita el poder dar credibilidad. A ver, esto va así. Yo te hago una pregunta, que la aciertas, pues coges y te vas por donde has venido, si quieres. Pero si fallas, el caso es que tengo un problemilla que me gustaría que me hicieras un favor, ¿vale? Y además porque eso me abre, en teoría, la posibilidad de hacer muchos personajes, porque el hombre de la calle es el hombre más común y supuestamente yo creo que los guiones, las obras de teatro, lo más normal es que hablen de hombres y mujeres de la calle. ¿Tú te crees que yo soy gilipollas? Tú no tienes 16 años. Eso es porque aún no me conoces. Yo por mí he tenido la sensación que durante mucho tiempo se me ha visto más como para personajes un poco, no digo siniestros, pero sí con una cierta oscuridad, con sombras, cuando no abiertamente malvados o malignos, turbios, que hay una cierta tendencia a verme más en ese espectro, en esa zona del espectro. Y creo que puedo dar más, que puedo dar también personas que no hayan roto un plato en su vida. Bueno, en la vida real soy cinéfilo, soy muy cinéfilo, pero tampoco es que tenga una cultura cinematográfica apabullante. Hay estudiosos del cine que dicen que Cary Grant representa lo que a Hitchcock le hubiera gustado ser, ¿vale? Un tío seguro de sí mismo, apuesto, tal. Y en cambio, James Stewart es lo que a Hitchcock, lo que Hitchcock era realmente, un tío que estaba pues, acomplejado. Para esto me has hecho venir hasta aquí, para hablar de películas. De chaval, de joven era más enciclopédico y devoraba revistas de cine, me sabía todos los nombres y tal. Intentaba ver todo el cine posible. Bueno, ahora también lo hago, pero igual la intensidad o la necesidad no es tan grande, pero la pasión sigue estando. Pero la cámara enfoca a Cary Grant y no tiene ni un rasguño. ¿Sabes por qué es eso? Porque Cary Grant es el héroe. Claro, si fuera James Stewart, que ha trabajado también mucho con Hitchcock, hubiera sido diferente. Igual me gustaría hacer alguna vez un corto por probar lo que es estar en el otro lado. Pero creo que soy más un instrumento que tiene una parte de director en sí, pero no sé si yo tengo algo que contar. Sí que igual como ejercicio de empatía, de ponerme en el lugar del otro, igual me gustaría hacer un corto. El cine en la SER, con Elio Castro. ¿Qué me está pasando? ¿Me has echado de menos, Spidey?
Me estoy volviendo loco. Estoy totalmente descontrolado. Tengo que arreglar esto, sea lo que sea. Último semestre en el MIT. Ned, ¿quién crees que está viendo esto? Puede que alguien. Vale. Adiós, alguien. ¿Pero qué? Doctor Banner, ha encontrado una forma de suprimir el ADN mutante, ¿no? Si me ves con esto apagado, corre. ¿Y podría librarse solo de los aspectos malos? ¿Cómo decidirías qué partes de la naturaleza son buenas o malas? Lo siento. Tú no eres uno de mis alumnos, ¿verdad? Spider-Man ya está de nuevo en los cines, su nueva aventura lleva el subtítulo Brand New Day y todo el equipo menos yo ha visto la película y vamos a comentarla, que no destriparla del todo, que luego se quejan los oyentes de que hacemos muchos spoilers, ¿no? Lucía Bermúdez, vamos a comenzar contigo, aunque podéis también vosotros intervenir, Joel Peña, Joaquín Bañuls. ¿Qué te ha parecido esta nueva entrega? ¿Qué nos vamos a encontrar con ella? ¿Cómo conecta con las películas anteriores? ¿Hacia dónde va esta saga del Hombre Araña? Porque parece que va a haber más, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, yo no voy a intentar ceñirme un poco al tiempo, que no quiero ser chapas porque yo con esto me motivo muchísimo, pero creo que antes de opinar debemos situarnos en el tiempo, porque es que los de Marvel tienen un cacao montado, sí. Pero oye, que es nuestro cacao. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Atentos, porque nuestros oyentes pueden sacar de aquí un pequeño truco por si, oye, quieren ver las películas y series en orden. Para explicarlo bien vamos a hacer zoom out, vamos a hacer la vista gorda, porque para entender hay que pensar en una gran serie dividida en temporadas. La primera gran temporada, la primera gran etapa es la saga del infinito, que va de 2008 a 2019. La fase 1 de esta gran etapa presenta a los héroes y termina reuniéndolos en los Vengadores. La fase 2 amplía el universo y prepara amenazas mayores, como por ejemplo el Soldado de Invierno, los Guardianes de la Galaxia o los Vengadores, la Era de Ultron. La última fase de esta primera etapa, la fase 3, culmina con la batalla contra Thanos en Infinity War y Endgame. ¿Os acordáis? ¿La visteis? Sí, esa la vimos. Eso es, dicen que es como el momento de oro del MCU. Y bueno, y los Vengadores Endgame, en la que los héroes se enfrentan al supervillano Thanos por el control de las gemas del infinito. Después llega Spider-Man Lejos de Casa, que sirve como cierre a esta primera gran historia. Recordamos la saga del infinito. Tras el final de Thanos comienza la saga del multiverso, que es donde nos encontramos ahora, que arranca en 2021 y que llega hasta la actualidad. Aquí Marvel introduce la idea de las realidades alternativas a través de series como Bruja Escarlata y Visión y sobre todo Loki, que es una de las producciones más importantes para entender sobre todo lo que viene después. La fase 4 incorpora nuevos héroes, explora el multiverso y sobre todo el estreno de esta fase que más éxito tuvo fue Spider-Man No Way Home, que reúne a los 3 Spider-Mans, a Tobey Maguire, a Andrew Garfield y a Tom Holland, que por cierto, chicos, ¿cuál es vuestro Spider-Man favorito? El mío, yo creo que es Tom Holland. No, Tom Holland no, Tobey Maguire. Me voy a quedar con Tobey Maguire, que porque no se la va a quedar nadie. A ver, los demás. A ver, yo tengo que decir que mi favorito es Andrew Garfield siempre. O sea, ¿cómo no te va a gustar una película con Emma Stone haciendo de Gwen? A mí me parece increíble. Pues yo me voy a quedar con Tom Holland, que ahora, no sé, muy actualidad y me quedo con él. Me ha gustado mucho. Perfecto. Efectivamente. Pues, entonces, después de todo esto, de que los 3 recrearan el meme viral este de internet tan famoso de los 3 Spider-Man señalándose, la fase 5 desarrolla sus consecuencias en títulos como Guardianes de la Galaxia 3. Y ahora mismo, Spider-Man Brand New Day, estamos en la fase 6. Aquí Marvel se vuelve loco y junta personajes de todos los lados, de su padre y de su madre, incluidos los X-Men o los 4 Fantásticos del año pasado, y nos prepara para los grandes eventos que vienen ya en diciembre con los Vengadores Doomsday. Claro, ahora en Spider-Man Brand New Day, ya lo comentaremos ahora, cuenta como coprotagonista con un personaje muy importante, pero que es de una de las series, uno de los personajes que no habíamos visto anteriormente en películas. Este personaje es The Punisher, que está interpretado por Jon Bernthal. Para quien no lo conozca, es un ex militar cuya familia fue asesinada. Su historia se cuenta en la serie disponible en Disney Plus, The Punisher. Desde entonces combate el crimen con métodos muy violentos.
Y claro, su presencia es muy interesante porque Peter Parker está atravesando uno de los momentos más oscuros en su vida y por eso muchos ven a Punisher como el símbolo de un Marvel un poco más urbano, ahora lo hablaremos, más adulto y muy centrado en conflictos personales. Y bueno, el personaje de Sadie Sink, que a mí me encantaría hablar de él, pero prefiero que los oyentes que vayan a ver la peli se sorprendan. Que se sorprendan y que se sitúen, porque yo estoy un poco desorientado entre esta fase. Es que es un poco de lío, pero ya hablaremos de Sadie Sink la semana que viene porque hay que hablar de su personaje. Muy bien, vamos a ver, Joaquín Banyuls, ¿qué has visto en esta película que te haya llamado la atención? Creo que da mucha importancia a los problemas mentales, a la salud mental, porque Spider-Man está pasando una etapa bastante oscura en su vida, ¿no? Sí que es una película que utiliza mucho el género de superhéroes para hablar de experiencias muy humanas como el duelo, la identidad, la soledad. No es tampoco una novedad porque ya veíamos en Thunderbolts, por ejemplo, que el propio villano de la película tenía depresión, ¿no? De repente te meten este tipo de personajes para hablar de estos temas. Y después de la peli de No Way Home, en la que Peter Parker vive una situación que es devastadora, decide sacrificar su propia vida para proteger a las personas que quiere, llega a esta nueva película que ya el propio título te está diciendo Brand New Day, un empezar de nuevo. Toda la gente recuerda a Spider-Man y lo admira, pero nadie recuerda quién es Peter Parker como persona. Y vemos varias escenas en las que él de repente se encuentra con MJ, que era su novia, interpretada por Zendaya, y ella no sabe quién es él y lo mismo le pasa con su mejor amigo. Creo que es un tipo de pérdida que la gente va a reconocer mucho si están pasando por un cambio de etapa, si están pasando por una ruptura al final de una amistad importante. Y bueno, creo que la película va a funcionar porque convierte todo este conflicto tan fantástico en algo humano. O sea, no se limita solo a que Peter Parker luche contra villanos, sino que lo muestra como un personaje muy vulnerable. Yo amo a Peter Parker, pero bueno, cuanto más sufra Peter Parker, mejor nos lo pasaremos nosotros, ¿no? Peter Parker lo pasa peor que Terelu Campos cualquier día de su vida en esta película. Bueno, Joel, ¿a ti qué te ha parecido la película y sobre todo qué conexiones tiene con la actualidad, los cameos, la música que te ha llamado la atención? Claro, yo sí es verdad que en un primer momento pensé en ese tema, ¿no?, de la salud mental, que ahora mismo pues en el cine se habla mucho. Y sí es verdad que comparto como Joaquín que bueno, que eso da empatía, que te hace acercarte más al personaje, pero creo que es algo muy manido, porque ya en Thunderbolt veíamos como ese personaje de Florence Pugh, de Yelena Belova, pues tenía esa soledad y era como, por esto pierdo mis poderes. Ahora pasa un poco lo mismo con Peter Parker, pues no encuentro mi identidad, tengo mal de amores, se podría decir, entonces también se ve como sus poderes arácnidos pues ahí perjudicados, y creo que a lo mejor le podían haber dado como una vuelta, no repetir la fórmula, sino poder ir a través de la identidad pues buscando otros caminos para que no sea pues el mismo patrón en cada película, sin yo ser muy fan del universo de Marvel, tengo que declarar, pero sí es verdad que me ha gustado mucho, sobre todo eso, lo que hablabas, los cameos, la conexión con la actualidad, por ejemplo, el usar los reels de Instagram para conectar, reencontrarse con gente, no vamos a hacer mucho spoiler, y luego también el personaje de Sadie Sink, o sea, pasar de ver como a esa niña de Stranger Things que ya mostraba pues todo el potencial que tenía, pero verla ahora más adulta, más madura a nivel interpretativo, yo cada vez que salía me quedaba pegado a la pantalla, creo que con los gestos, cada mirada, cada frase, o sea, creo que es un acierto la película y creo que incluso a veces eclipsa al personaje de Peter Parker, o a mi parecer lo hace porque tiene mucha carga dramática. No, yo quiero decir que es verdad lo que dices, Joel, de Sadie Sink y de Stranger Things, pero ¿no te parece que hay algunas escenas que parecen sacadas de la propia serie? Por ejemplo, hay una escena en un parque que digo... Corriendo, ¿verdad? Igual, o sea, era como cuando la levitaban en Stranger Things. En Vecna. Sí. Había mucho guiño también, no guiño intencionado, pero sí que para los fans de también la saga de Stranger Things van a poder ver aquí como eso, que es bonito también verlo. Y también usan la venue, o sea, de drama. Utilizan el espacio donde se casan Robert Pattinson y Zendaya en el drama, aparece. O sea, tal cual. En el mismo lugar. Aparecen en el mismo lugar, pero es que aparece también en una boda. O sea, es como si estuvieran Zendaya y Robert Pattinson así como en el multiverso casándose en ese momento. Luego también mucho fanatismo por Tom Holland, porque ahí en una escena de una habitación aparece una bolsa de tela, una tote bag que pone algo como Tom Holland es el mejor, aparece por ahí en el suelo, y también está ese guiño ahí dentro de metacine, podríamos decir. Bueno, y te ha llamado la atención sobre todo una canción, ¿no? Es que, claro, yo viendo la película ahí entre efectos especiales, telas de araña, y de repente
me suena Bad Bunny. Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo que hay. Yo tengo una pregunta. ¿Son más de Bad Bunny o de Spider-Man? Porque difícil me lo pones, pero yo siempre con Spider-Man. Pero además hay una cosa que, bueno, esto va a sonar un poco viejuno, que yo desde niño tengo una curiosidad. ¿Qué pasó para que a Spider-Man no le aceptaran en los Cuatro Fantásticos? ¿Qué pasó? ¿No lo sabéis vosotros? No, que no me ha llegado un poco lejos, Elio. Un poco eso. Pues eso es una de las cosas que tendrían que poner en las películas. Pues puede ser que ahora que se ponen a juntar mundos, pues nos expliquen qué pasó con Spider-Man y los Cuatro Fantásticos. Efectivamente, venga, Elio. Y la mujer invisible, había ahí algo entre ellos dos, entre Spider-Man, la mujer invisible, todas esas cosas. Bueno, eso lo dejamos para las próximas entregas. Pero para vosotros, ¿la recomendáis abiertamente la película, no? Yo la recomiendo mucho, me parece incluso la mejor de las 4 películas que se han hecho de Spider-Man. Hombre, no. Yo sí ¿Y la anterior qué? No Way Home estaba bastante bien. Hombre. A mí me gusta más esta. Sí, perfecto. ¿Joel? Yo también la recomiendo y bueno, eso, que también yo creo que va a gustar a gente que no sea fan del universo Marvel, sobre todo por eso, por los cameos, por cómo está hecha la película, o sea, es un acierto. Y también a estar muy atentos de Sadie Sink, sigo aquí con mi manifiesto. RQR. Lucía. Sí. Hay que ir a verla, hay que ir al cine, hay que disfrutar todos juntos, hay que gritar, igual que gritaron en la anterior peli cuando aparecieron los 3 Spider-Mans. Aquí con los cameos y con las revelaciones hay que gritar y hay que vivir una experiencia compartida en el cine. Bueno, pues muchas gracias a los 3. Luego seguiremos hablando de los estrenos de la semana, pero ahora vamos a entrar en una librería de cine, en concreto en la librería 8:30 de Madrid. Bueno, pues Emiliano, un placer empezar estas charlas de verano, de libros de verano, para llevárselos de vacaciones, para tener una lectura cinematográfica amena. Pero claro, es que tu libro son 650 páginas y me estoy imaginando al posible lector. Es una maca, ¿no? Sí, es un tocho de estos. Tengo varios amigos que se los han llevado a la playa y me están diciendo que maldita la hora, porque claro, les pesa más que la toalla. Viendo esas 650 páginas del libro, tenemos que preguntarte, ¿has dejado algo? ¿Lo has contado absolutamente todo? ¿Te has quedado contento con lo que has contado? Pues a ver, comenzando por el final, yo sí me he quedado contento con cómo ha quedado esto. Pero sí que es verdad que podría haber contado más cosas, pero yo ya me estaba dando cuenta de que era un volumen demasiado grande como para seguir metiendo más cosas, más anécdotas o más historias o más vivencias, ¿no? Pero yo al final, con el resultado final, sí he quedado contento. Sí que es verdad que la parte última, la parte de los Goya, la hice como más deprisa y con menos atención, digamos, que el resto, porque efectivamente yo ya sabía que iba a ser un problema editar este libro tan grande. Porque claro, a través de este libro no solo repasas tu vida desde que empiezas en la profesión, ¿no? Tú eres sobrino de Emiliano Piedra, de Emma Penella, y gracias a ellos pues te metes en este mundo un poco de casualidad, ¿no? Un poco de casualidad, sí, efectivamente, como cuento en el libro, porque yo me estaba dedicando a otra cosa. Aprobé el preu, pero no aprobé el paso a la universidad, y como era el último año, pues ya había que cambiar de tal. Entonces me dediqué, digamos, a estudiar alguna carrera que no tuviera que ir a la universidad. Me matriculé en informática, que entonces era una carrera técnica, pero no hacía falta pasar por la universidad. Y allí, cuando ya estaba en segundo, vino un día mi tío a decirme que no tenía ningún heredero, digamos, como su oficina o para su negocio, y que por qué no me iba yo con él, sino, que debía dejar lo que estuviera haciendo, estudiar cine y marcharme con él a la oficina en cuanto pudiera. Tuve que hacer acabé compatibilicé la mili con el primer año de la carrera de Ciencia de la Información, rama Imagen. Y ese mismo año, cuando acabé, mi tío me tenía preparado una película como meritorio, que fue mi primera película, que es Un día con Sergio. Una película de Linda Morgan. Una película con Linda Morgan y Juan Luis Galiardo, sí, efectivamente. Pero bueno, ¿y esta quién es, eh? La de los cosméticos Reiza, la del concurso, ¿no te acuerdas? Fue la que ganó. Tienes que pasar un día entero con ella. ¿Yo? Claro. ¿Y solo por 1 millón? Usted ha sido el hombre de mi vida.
La de películas suyas que me habré chupado comiéndome un polo y con los ojos así de abiertos. Me la sé de memoria. ¿De veras? Qué chica tan simpática, ¿eh? Que allí aprendiste, por lo menos lo que no debía hacer, un meritorio. Sí, aprendí muchas cosas, claro, porque, bueno, era mi primera experiencia dentro del mundo del cine y realmente eran equipos muy, muy pequeños, películas muy chiquititas, con muy poquito equipo. Y con muchas cosas que aprender, y yo yo aprendí o absorbí todo lo que pude. Porque claro, a través de estas páginas de este libro vemos las entrañas de lo que realmente era el cine español de esa época, finales del franquismo, principios de la transición. Efectivamente. Y cómo ha evolucionado en estos 40 años, ¿no? Esa es la historia, que ha habido una evolución tan grande desde entonces, desde todos los puntos de vista. Hace unos días un amigo me preguntaba en qué había cambiado este negocio desde que yo comencé hasta ahora mismo. Y digo, pues dime qué tiempo tenemos, porque es que han cambiado tantas cosas, desde la forma de financiar, de producir, hasta la aparición de la mujer, digamos, dentro del mundo de los técnicos y de los profesionales de la producción, productores, directores de producción y demás, hasta directoras de fotografía o de arte o lo que fuera. Cuando yo comencé, las mujeres tenían un rol únicamente para lo que eran las peluqueras, no las maquilladoras, las peluqueras, la script y la sastra. No había más mujeres en un equipo de cine. Y aparte, bueno, evidentemente toda la técnica, el hecho de que no hubiera ni teléfonos móviles, ni internet, ni Excel, ni nada de nada. O sea, era todo hacerlo en fin a mano, con mucho papel y, bueno, pues haciendo las cosas de esta manera muy de amanuense, ¿no? Yo rodé una película que era Padre Nuestro, es la primera película que hago como director de producción, y en aquella película que yo rodé enteramente fuera de Madrid fue un auténtico problema porque había que ir buscando algún sitio, en mi caso pues una cabina en el pueblo o una carnicería o una tienda de lo que fuera que tuviera un teléfono y allí me dejaran pues hacer un par de llamadas al día al laboratorio, productora, y que yo recibiera allí alguna llamada si ocurría algo en algún sitio, ¿no? Que le llaman de Roma. Digo que me he muerto. Monseñor, que es el Papa. Vaya por Dios, este hombre está en todo. Ay, mire. Por el amor de Dios, Monseñor, que es el Santo Padre. Y dale, hermana, que no soy sordo. Siéntese y mire. Una de las preguntas recurrentes que nos hacen los oyentes siempre es ¿qué es un director de producción? ¿En qué se diferencia del productor ejecutivo? Hay algo que delimita muy claramente que es un director de producción que no es ni productor ejecutivo, y es quién hace y quién defiende el presupuesto de la película. Él es el director de producción. El productor fundamentalmente se encarga de buscar la financiación necesaria para levantar el proyecto. Ahí no entra el director de producción, entra únicamente el productor y sus financiadores y sus contactos y sus cosas. El productor ejecutivo, que en España suele ser el mismo que el propio productor, o al menos lo era hasta hace no demasiado, es el encargado de la producción más cerca, digamos, del arte, o sea, más cerca del director y de montar, pues a lo mejor un equipo artístico adecuado a lo que se está buscando en función del guión. Pero el director de producción es la persona que fundamentalmente hace el presupuesto de todo aquello, a veces sin ningún dato, únicamente con lo que tú puedas tener en tu cabeza, y luego lo defiende. O sea, digamos que el qué se rueda y el cómo se rueda es algo que delimita el director de la película, pero todos los demás preguntas que te puedes hacer de dónde, cómo, con qué manera, con cuánto dinero, con cuánta gente o tal, eso es función del director de producción. Una de las características que tiene tu libro, y en ese sentido lo hace un poco único dentro de este universo de los libros de cine, es que tú desmitificas un poco lo que es el glamour, ¿no?, del mundo del cine, la autoría dentro del mundo del cine. Tu trabajo es convertir esa visión artística que tiene el director en realidad, en hechos concretos. Sí, y aparte hacerlo de la mejor manera posible, con la mayor calidad posible y dentro del presupuesto en la medida en que se puede. Yo cuento en el libro también que a mí un productor me llama, me entrega un guión, me dice ¿cuánto vale esto?
y no me dan más datos, o a lo mejor me dice quiero que lo haga Fernando Rey y Paco Raval, pero no me cuenta nada más, con lo cual yo tengo que comenzar desde cero a imaginarme qué es lo que quiere el director, qué es lo que va a pedir, qué es lo que va a pedir cada uno de los jefes de equipo, qué van a hacerle falta a todo el mundo, qué resto del elenco artístico van a pedirme dentro de qué orden de dinero me tengo que ver. Una vez que se hace ese primer trabajo, que se le entrega al productor, que es el que decide evidentemente si puede pagarlo o no puede pagarlo, a partir de que el productor acepta una cifra, la que sea, 2 millones de euros. Ya es muy complicado volver a sacarle un céntimo más porque el productor hace sus cuentas en función de esos 2 millones. Evidentemente, después cuando empiezas a hablar con los jefes de equipo, con los jefes técnicos, con los actores y con el resto de técnicos y con el resto de tal, entonces es cuando te encuentras con que tus cálculos habrán sido más o menos acertados o no en función de lo que luego te pidan, pero tú tienes el compromiso con el productor de ajustarte a ese presupuesto y no a otro. Un presupuesto no es una cosa de goma que se estire. Si tú has dicho 2 millones, pues tiene que ser 2 millones, porque lo que te gastes de más, si te lo gastas, va a ir en detrimento de la puesta en marcha de la película, de la publicidad del lanzamiento o del propio acabado de la película, de que tengas menos tiempo de mezclas de imagen o menos tiempo de recomposición de imagen o de sonido. O sea, es complicado, pero funciona así. O sea, que el cine es más arte o más números. Depende con quién hables. Evidentemente, si hablas con el director, te dirá que es más arte. Yo entiendo que es más arte que otras cosas, pero en mi caso yo me tengo que estar con los pies en el suelo. O sea, y sí que realmente saber cuánto cuestan las cosas y cuánto hace falta para cada cosa que el director va a pedirme. Yo he tenido la buena costumbre siempre de hablar con el director largo y tendido antes de empezar, digamos, a montar ningún presupuesto, ningún plan de trabajo, hablar con él y que me cuente qué es lo que le hace falta, o en la película qué es lo que ve cuando hablamos de una u otra secuencia. Entonces comenzamos a leerla juntos y me dice, pues aquí quiero tanto, ahí quiero tanta gente, aquí yo quiero una grúa, aquí veo no sé qué, aquí hay efectos especiales, aquí lo que sea. Eso es muy útil para mí porque me ayuda cuando hago el plan de trabajo y el presupuesto, meter las cosas en su sitio, ¿no? Y en esa primera conversación que tienes con el director, ¿tú te das cuenta, ya intuyes que esa película puede ser un fracaso o puede ser un rodaje problemático, o dices, ¿dónde me he metido, por Dios? Pues en mi caso no ha ocurrido, al menos no ha ocurrido en general. Ocurrió únicamente una vez con la película El crimen del Cine Oriente, que yo ya cuando leí el guión vi que no era una película que tuviera muchos argumentos como para ser un éxito. El resto de películas que he hecho, afortunadamente, han sido éxitos de taquilla, de crítica, de público, de ventas fuera, digamos, absolutamente de todo, ¿no? Estamos hablando con Emiliano Otegi de su libro de memorias, Memorias de un director de producción, 40 años haciendo películas, y gran parte de estos 40 años, o una buena parte de estos 40 años, los has pasado junto a Alejandro Amenábar, José Luis Cuerda, en películas como Tesis y Abre los ojos, que fueron los comienzos de Amenábar. ¿Cómo recuerdas a ese joven Amenábar súper creativo? Yo recuerdo a Alejandro como un niño, yo siempre le llamo niño Alejandro porque cuando yo le conocí tenía 22 años y muchas ganas de hacer su primera película, que era Tesis. Quería pedirte un favor, me han dicho que te gusta mucho el cine violento y que tienes muchas películas de esas. ¿De esas? Sí, ya sabes, gore, pornografía. Para empezar no las tengo y aunque las tuviera no te las dejaría. Si quieres ponerte cachonda, vete a un sex shop. Quizá puedan ayudarte. Las necesito para mi tesis, es sobre la violencia audiovisual. Pues haberla hecho sobre Mickey Mouse. Pero lo más sorprendente de Alejandro, que ha mantenido durante todo el tiempo, es su capacidad de saber qué es lo que quiere hacer en cada momento y no le tiembla la voz ni el pulso para hacerlo. O sea, es como que desde el primer día que nos juntamos él y yo en la Facultad de Ciencias de la Información, en la cafetería, donde yo había estado años atrás jugando al mus y tomando Coca-Colas, me junté con él al leer el guión, íbamos desde la página 1, las 200 y pico páginas que tenía aquel guión, que era un guión enormemente grande, enormemente largo. Yo iba apuntando en la página sin pares lo que él me iba contando, esto va a ser así, esto va a ser asao, que me sirvió muchísimo a mí para hacer evidentemente un plan de trabajo suficiente
suficiente como para que la película se pudiera hacer y un presupuesto ad hoc a ese plan de trabajo, ¿no? Y eso lo ha mantenido en todas las películas, al menos las que yo he hecho con él, que han sido 4, que han sido Tesis, Abre los ojos, Los otros y Mar adentro. 4 exitazos de taquilla y de crítica y de público y de ventas fuera y de lo que digamos y de lo que quieras. Y la gran capacidad de Alejandro ha sido de saber exactamente qué es lo que quería en cada momento, pero además de una manera infranqueable, o sea, no cambiaban las cosas, salvo evidentemente por este de fuerza mayor, pero Alejandro ha sido siempre muy dúctil, digamos, en cuanto a este tipo de cosas, de por aquí no llego, lo soluciono de esta otra manera, pero por otra parte lo ha tenido siempre súper claro a la hora de decidir cómo quiero hacer este plano, no ya esta secuencia, sino este plano. ¿Se han fijado en lo que estoy haciendo? En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. Es vital que recuerden esto. No es tan fácil como parece. Hay 15 llaves diferentes para las 50 puertas, dependiendo de la zona de la casa en la que se encuentre. Te ha metido a Alejandro Amenábar en aventuras apasionantes como Los otros, con Tom Cruise y Nicole Kidman, pero claro, era dar también el salto de un cine español a una producción internacional. La verdad es que la exigencia fue máxima porque los americanos que entraron, los de Miramax, los hermanos Weinstein, venían fundamentalmente como distribuidores. De hecho, el contrato de ellos es de distribución, no es de producción. Pero ellos como distribuidores querían imponer cosas que se les asigna, digamos, directamente a los productores, y de hecho ellos designaron a Tom Cruise como productor ejecutivo. Claro, había una exigencia enorme, ¿no?, en cuanto a que esto tenía que dar muy bien y que no pareciera una película española al uso y que pareciera más bien una película americana, y creo que eso lo hemos conseguido. Se puede decir que tú has estado en las trincheras de los rodajes, ahí cavando y aguantando chaparrones también, ¿no? Y yo creo que es un libro que es una lectura obligada para estudiantes de cine en todas las categorías, tanto los que quieran ser guionistas como los que quieran ser directores, como otras ramas, por supuesto los que quieran ser directores de producción, y que quieran saber cómo eso se levanta una película, ¿no? Cómo se hace una película, incluso plano a plano, lo que cuesta hacer un plano, lo que hay detrás de lo que se ve, ¿no? Lo que cuesta hacerlo. Pues fíjate que yo cuando comencé a escribir este libro, que lo comencé a escribir más que nada por no perder la memoria de la parte más antigua que tenía, de la cual además no tenía ningún dato escrito porque no se daba en aquel momento, no había ordenadores, no había nada, con lo cual yo no tenía ningún dato escrito de mis primeras películas. Yo lo comencé a escribir pensando justamente en los alumnos de ciencia de formación de la facultad, o los de las escuelas de cine, o los talleres que hay de imagen y sonido y tal, ¿no? Luego me di cuenta de que eso a lo mejor era una tontería, porque realmente la forma de hacer cine ha cambiado tanto, pero sí que sé que una vez que está acabado no sirve efectivamente como manual, digamos, de producción, por lo que supone de técnicas o de tecnologías nuevas y tal, que esto ha cambiado tanto que no tiene nada que ver, pero sí que puede ser muy útil a la hora de valorar, digamos, cómo son los entresijos de una película y cómo se han hecho y cómo se siguen haciendo a nivel no técnico, no tecnológico, sino a nivel humano, ¿no? Bueno, pues recomendamos muy mucho para este verano este libro, 40 años haciendo películas, memorias de un director de producción, Emiliano Otegi, que está editado aquí en 8+, que es la librería que nos acoge durante este verano, estas charlas de verano, de cine y de libros. Emiliano Otegi, tú ya estás completamente retirado del mundo de la dirección de la producción. Llevo ya retirado un montón de años porque dejé de hacer cine, ahora como 12 o 13 años. He estado durante 6-7 años intentando levantar proyectos que no he podido levantar. Ahora llevaba como 6 años jubilado sin preocuparme nada, pero pues hace un año y pico llegó mi prima Emma Ozores con un proyecto que no sabía cómo manejar. Yo le dije, pues yo en fin, te ayudo a manejarlo y no sé qué tal, vamos a un sitio, vamos a otro. No creía que fuera, digamos, a salir, pero realmente está a puntito de salir, con lo cual a lo mejor para el año que viene me ves otra vez rodando al lado de la cámara, como siempre. Pues tendrás que hacer un anexo. Eso sí. Emiliano Otegi, muchísimas gracias Muchísimas por estar gracias con nosotros. Gracias, adiós. El cine en la SER, con Elio Castro.
Esta que canta es Anne Hathaway, un tema titulado My Mouth is Lonely for You, que pertenece a la película Mother Mary, que este fin de semana se estrena en los cines. Anne Hathaway, recordemos, también está ahora mismo en las pantallas, la podemos ver como Penélope en La Odisea de Christopher Nolan, y Lucía Bermúdez ha tenido la oportunidad de charlar con ella, con Anne Hathaway. Bueno, cuéntanos, Lucía, ¿qué tal? ¿De qué va esta película Mother Mary? Oye, pues la verdad es que Anne Hathaway es encantadora. Ahora hablaremos de cosas que igual, de gente que igual no está de acuerdo, pero es un encanto. Y bueno, presenta Mother Mary, que es la nueva película del director Augustori, David Lowery, una historia mística y excéntrica que mezcla drama, espiritismo, incluso algunos elementos de body horror, para contar la compleja relación entre una superestrella del pop, interpretada por Anne Hathaway, y una diseñadora de moda a la que da vida Micaela Cohen. Hathaway decía esto. The film created a new process for me. La película creó un nuevo proceso para mí. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Cantar es algo que siempre me ha gustado hacer, pero nunca lo había hecho a este nivel. Bailar es algo que siempre he querido hacer, pero mi cuerpo no me dejaba por alguna razón. En cierto modo, tuve que superar todo eso y tuve que aprender a hacer cosas a pesar del miedo y a salir muy, muy, muy lejos de mi zona de confort. También aprendí a confiar y a desarrollar la paciencia. De hecho, el proceso de todos estos años en este papel ha sido muy, muy transformador. The years-long process of being on this movie has been really, really transformative. Yo la verdad es que me sale del alma, pero si Anne Hathaway no le da el cuerpo para bailar, ¿qué nos espera al resto de los mortales? Bueno, cantar, si la habíamos escuchado cantar en Los Miserables, y además ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto precisamente por su papel y casi por una canción que interpreta en esa película. ¿Sí? Y la hemos visto también este año en El Diablo Viste de Prada 2, hace unos meses, y ha pasado de ser una actriz muy querida, bueno, pues juvenil, un ídolo juvenil, a desatar algunos comentarios de odio en las redes sociales. ¿Por qué, Lucía? Bueno, todo empezó en 2012, que tras ganar el Globo de Oro y el Oscar que acabas de comentar a Mejor Actriz de Reparto por Los Miserables, hizo un discurso de agradecimiento en el que se olvidó de su representante, que llevaba con ella desde los 14 años y que en ese momento no estaba pasando un buen momento de salud. Cuando la película ganó a Mejor Película, Hathaway pidió hablar primero para disculparse de esto, y minutos después las redes y la prensa ya la habían tachado de demasiado perfeccionista e intensa. Blurg. Thanks for that word, Tina. Oh my gosh. This is happening. Aquí estamos escuchando el discurso que fue tan polémico en las redes sociales, tanto que se bautizó un fenómeno como el Hate, y algunos medios llegaron a calificarla como la actriz más odiada de Hollywood, título que hasta ese momento ostentaba Gwyneth Paltrow. En fin, sin comentarios. La situación empeoró cuando varios periodistas especializados la tildaron de antipática durante la promoción de esta película. La más polémica fue la entrevista con la noruega Kristin Fla, quien también tuvo problemas con Blake Lively, quizás les suene. So I was going to ask you to do the first question in singing. Can I sing it to you and you can sing back the answer? Oh, I won't be doing that, but you're more than welcome to sing. Do you feel that love was more passionate back then, or people would sacrifice more for love than we do today? No. No? No. Cuando Fla le preguntó a Hathaway si podía responderle a las preguntas cantando, igual que estaba haciendo en el resto de entrevistas, la actriz dijo que ella no lo haría, pero que si quería se las podía formular así, sin problema. Luego es cierto que fue muy escueta con sus respuestas. Años después pidió perdón y reconoció que no había sabido gestionar la presión de la fama. El caso es que todo esto acabó teniendo consecuencias reales para ella, y como luego contó después en Vanity Fair, muchas productoras dejaron de ofrecerle papeles porque consideraban que su imagen se había vuelto demasiado tóxica. Quien sí confió en ella fue Christopher Nolan, que la fichó para Interestelar y que, según la actriz, fue un ángel cuando sentía que Hollywood le daba la espalda. A lo mejor significa algo más, algo que aún no alcanzamos a comprender. A lo mejor se trata de una prueba, de un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente. Estoy
cruzando el universo atraída. Con los años la narrativa cambió y en plena revisión del trato que habían recibido otras mujeres como Britney Spears, quizá te acuerdes, Amy Winehouse o Megan Fox, muchos empezaron a preguntarse si el odio hacia Hathaway había sido injustificado, y un ejemplo más de misoginia en Internet, de cómo la industria y las redes han castigado durante años comportamientos en las mujeres que rara vez generan el mismo rechazo cuando los protagonizan los hombres. El caso es que ahora mismo, como hemos dicho antes, pues ya vive en un momento opuesto. En 2026 protagoniza algunos de los títulos más esperados del año: La Odisea, como hemos dicho, de Christopher Nolan, el regreso de Andy Sachs en El Diablo Viste de Prada 2, antes hablábamos de Mother Mary, pero es que este 14 de agosto estrena el final de Oak Street y en octubre Verity. Y además también se Hasta espera la sopa. Princesa por sorpresa 3, películas que ya comentaremos, y además suena como posible candidata al Oscar como mejor actriz de reparto por La Odisea. Ojalá y que se haga justicia divina. Bueno, pues muchas gracias, Lucía. Gracias. Hasta luego. Y además de Mother Mary y Spider-Man Brand New Day, hay otras películas que llegan a los cines, entre ellas una española, Mala Bestia. Es la historia de una niña, Atenea, que vive en un internado y que tiene miedo a hacerse mayor. Y hemos hablado con su directora, Bàrbara Ferrer. Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames i li va clavar les ungles a la cuixa. Cuando empecé con La Última Virgen era un poco como encontrar mis propios referentes en la adolescencia que quizás no tuve, ¿no? En ese momento, como que hacer este tipo de películas o acercarme a ese tema, como que de alguna manera me permite volver a la Bárbara pequeña, como enseñándole como estos referentes de cómo son estos procesos, ¿no? Y otro tema que creo que también, que me resulta muy interesante del coming of age al final es que para mí siento que hay como un vacío, ¿no? Entre cuando dejas de ser niña y empiezas a ser mujer, ¿no? Un vacío en el sentido de que realmente estás en un limbo que no sabes bien ni quién eres ni en quién te vas a convertir, porque no te sientes ni niña ni mujer, ¿no? Entonces estás como en medio de algo y me encanta como que ese algo que no es inexistente y que es como una especie de vacío, como que al final lo puedo llenar de la manera que yo quiera y yo sienta, ¿no? Porque lo llevo a mi imaginario, ¿no? Entonces eso me permite abrir mundos imaginarios o conectar con emociones que quizás son un poco menos, realistas, ¿sabes? Como al final me permite ir a la emoción e inventarme un universo, porque es lo que te digo, que no me aferro a nada porque estamos en ese entre dos mundos que me parece muy interesante. Bon dia. Aquest és infantil i tu hi ets tota una senyoreta. Al matí, l'aigua del gorg encara es vermella. Me gustaba también mucho poder explorar en la película la idea de los vínculos, ¿no? La idea del vínculo incondicional, ¿no? Que siempre te dicen que la familia va a ser quien te va a dar ese vínculo incondicional, ¿no? Y cómo Atenea lo busca porque no siente que haya otra opción, ¿no? Entonces para mí Atenea hace como todo ese viaje de entender un poco que al final tú también puedes crearte tus propios vínculos y que también el amor está en escogerte a ti, ¿no? Entonces me parecía muy interesante el hecho de confrontar un poco esa herida, ese miedo de no ser escogida y de desaparecer porque nadie te mira, ¿sabes? Como me gustaba mucho enfrentarme a ese miedo, sí, explorarlo. M'he perdut dins del bosc i la bèstia no m'ha trobat. I ara el seu ventre és casa meva. Aquesta cova és meva. A mí me gustaba como imaginarme en esta historia como esta idea de que en el bosque es donde todo puede suceder, ¿no? Y donde puedes confrontar tus miedos y encontrarte con tus sombras y tus bestias, ¿no? Un poco. Entonces, para mí, el bosque juega como esta parte más mitológica, más fantástica, ¿no? Entonces, creo que era muy importante que la tierra estuviese un poco rodeando todo eso, porque al final toda la confrontación ocurre en el bosque, ¿no? Al final, como que el bosque también es un espacio que tampoco lo terminas de ubicar, ¿no? Y que de repente conecta los dos mundos, conecta la casa con el castillo del orfanato que vemos al inicio y no sabes muy bien dónde empieza uno, dónde termina el otro. Entonces yo creo que me interesaba mucho conectar esta película al final con, pese a ser algo fantástico, conectar también con elementos reales de eso, del propio mundo, como es la naturaleza y demás. Y creo que los elementos como la sangre y todo eso también son elementos que definen ese paso a la edad adulta, ¿no? Entonces también me gustaba como poderlos recuperar y llevarlo hacia un lado más sensorial, porque para mí la película se mueve desde las emociones de la protagonista, ¿no? Entonces mi idea cuando estaba haciendo la peli siempre era intentar atravesar las emociones y traducirlas en imágenes, ¿no? No únicamente en algo súper narrativo lineal, sino poder en la imagen y en la narrativa aportar todo lo que la protagonista sentía, que es un mejunje de emociones, ¿sabes? Que no es una emoción clara tampoco.
También llega a los cines la película italiana La última ronda en Venecia, la gran triunfadora de los premios David de Donatello, que son los Goya italianos. Ganó 8 galardones, incluyendo el premio a la mejor película. Avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita. Me la ricordi un attimo? Mi sa che mi son perso. Es la historia de 2 amigos de toda la vida que se encuentran con un joven arquitecto y los 3 emprenden un viaje por los alrededores de Venecia. Un film dirigido por Francesco Sosai y se estrena además una comedia francesa protagonizada por el popular actor Christian Clavier. Atrapa el millón. Es aquí. Ah, la puerta está trancada, no solo cerrada. ¿Puedes abrirla o no? Son 600 euros. Está bien. Es lo que hay. Es la historia de un joven que roba la caja fuerte de su jefe y que cuenta con la ayuda de un cerrajero, papel que interpreta Christian Clavier. Esto ha sido todo por esta semana. En el control ha estado Alejandro Prieto y en la redacción del programa el equipo de verano del Cine en la SER, Joaquín Bañuls, Joel Peña, Lucía Bermúdez y Elio Castro. La semana que viene habrá nuevos estrenos con nuevos protagonistas y aquí se lo vamos a contar. Hasta entonces, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.